Las pieles más blancas del mundo están aquí. Pero, ¿qué tienen de especial? En el norte y el este de Europa, la piel clara no es solo genética, es historia, es deseo, es atracción. Las regiones del norte y este de Europa tienen una de las mayores concentraciones de personas con piel muy clara. Esto no es una coincidencia, es el resultado de miles de años de adaptación a climas con poca exposición al sol. Pero la piel clara no solo es una cuestión genética o climática, también influye en la percepción de la belleza y la atracción humana. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Desde siempre, los humanos han sentido una atracción por lo exótico o lo que se percibe como diferente. En muchos casos, las mujeres con piel muy blanca se sienten atraídas por personas con tonos de piel más bronceados, y viceversa. No es una regla fija, pero sí un patrón que se observa en muchas sociedades. Este fenómeno puede explicarse desde la biología y la psicología evolutiva. La diversidad genética tiende a ser vista como un signo de buena salud y mejores probabilidades de descendencia fuerte. También hay una influencia cultural. En algunos países, la piel clara ha sido idealizada históricamente, mientras que en otros, un tono bronceado se asocia con vitalidad y aventura. Y aquí viene la paradoja: los más blancos quieren broncearse, y los más bronceados quieren aclarar su piel. Es una tendencia mundial que muestra cómo la percepción de la belleza está influenciada por la moda, los medios y los estándares culturales. En los países del norte, es común ver personas buscando el sol en cuanto aparece, o acudiendo a los solariums en invierno para lograr ese tono dorado. Mientras tanto, en muchas partes de Asia y América Latina, los tratamientos para aclarar la piel son extremadamente populares. El ser humano, al parecer, nunca está del todo satisfecho con su tono natural. Antes de sumergirnos en la paradoja del bronceado y las preferencias de piel, les contaré algunas anécdotas personales sobre las fascinantes atracciones que se dan entre pieles opuestas. Porque, a veces, lo que nos atrae es justamente lo que nos es diferente. Oh my God. En otro viaje, esta vez al sur de Italia, me sorprendió ver cómo, en un vuelo hacia Nápoles, un grupo de jóvenes polacas que viajaban en el avión parecían completamente fascinadas por los chicos napolitanos. No solo estaban coqueteando de forma sutil, sino que el contraste de pieles, esas jóvenes polacas tan blancas, con los chicos del sur de Italia, de tonos más oscuros, parecía crear una chispa de atracción irresistible.
Fue como si la diferencia en el color de piel aumentara la intensidad de la conexión. Algo realmente fascinante de cómo el opuesto parece ser tan seductor. Recuerdo cuando estuve en Estocolmo, caminando por sus calles frías y nevadas. Mientras observaba a la gente, me sorprendió ver cómo, incluso en pleno invierno, las personas buscaban el sol con ansias. Vi a una mujer de piel muy clara, casi transparente, tomando sol en un parque con un abrigo grueso, como si el calor del sol fuera una joya rara. Este deseo de estar bronceado, incluso cuando el clima no lo permite, me hizo reflexionar sobre cuánto influye la estética en nuestras vidas. Las regiones del norte y este de Europa tienen una de las mayores concentraciones de personas con piel muy clara. Esto no es una coincidencia, es el resultado de miles de años de adaptación a climas con poca exposición al sol. En estas latitudes, la piel clara facilitó la producción de vitamina D, crucial para la salud ósea y el sistema inmunológico. Países como Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia y Dinamarca tienen una altísima prevalencia de pieles claras, junto con rasgos como el cabello rubio y los ojos claros. En Europa del Este, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Rusia también presentan una gran proporción de población con piel muy blanca. Al final, lo más importante es aceptar y cuidar nuestra piel tal como es. Ya sea blanca como la nieve o bronceada por el sol, lo fundamental es protegerla y mantenerla sana. ¿Qué opinas sobre este tema? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo episodio.